Gloria a Dios. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema bien importante hoy y es sobre poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. La importancia que esto pueda tener de poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios es crucial en nuestras vidas, ya que de ahí depende todo lo que suceda en esta vida y en la próxima. Amén. Entonces yo voy a estarles invitando hoy que estemos buscando en la palabra de Dios en el libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Pablo le escribe a los Romanos y les deja una serie de enseñanzas que hoy vamos a estar compartiendo y vamos a estar haciendo nuestras en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios nunca engaña, nunca miente. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el Señor lo decía: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará nunca. Y esto, si lo dice el Señor, así se cumple, y la palabra de Dios será eterna, por siempre y para siempre. Después de que muramos en esta tierra, en este mundo, iremos a estar con el Señor y también viviremos bajo la palabra de Dios, bajo sus mandatos, bajo su gloria y bajo su reino, cumpliendo con lo que el Señor diga. Amén. Entonces hoy queremos, porque es importante que tengamos claro de que si no ponemos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, difícilmente, si no lo hacemos acá, menos podríamos hacerlo en su reino. De hecho, si no lo hacemos acá, no podríamos llegar al reino de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección de su Santo Espíritu. Capítulo 12, verso 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios, Padre Santo y bendito Dios, te adoramos, te alabamos. Ponemos esta palabra en tus manos, Espíritu Santo, que seas tú quien dirija. Así lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando nos presentamos al templo, cualquiera que sea el templo, sea nuestra casa, sea el cuarto, sea donde quiera que nos metamos, sea un templo congregacional donde se reúnen 5, 10, 50, 100, 1000 personas, 5000 personas, es un templo, es un lugar, donde vamos a adorar a Dios, es un altar que hemos preparado para honrar y glorificar el nombre de Dios. Dice Pablo que debemos presentarnos delante de Dios y voy a leer estos 3 puntos porque son importantes. Dice que debemos presentarnos con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Son 3 cosas que nos demanda la palabra de Dios donde debemos presentarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos y nos presentamos delante de Dios y le ponemos nuestra vida a Dios. Y es muy bonito, realmente es agradable cuando ponemos nuestra vida al cuidado de Dios y empezamos a escuchar algún comentario. Mire, se escucha muchas veces donde dice: hermano, fíjese que tengo un problema. Y entonces empezamos a recetarle palabra al hermano o a la hermana, o incluso nosotros mismos empezamos a recetarnos palabra. Por ejemplo, uno de los pasajes muy comunes que solemos escuchar en las calles, incluso nosotros mismos, a veces está en el Salmo 37:4, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces llega algún hermano y me dice: mire, hermano, fíjese que tengo un problema. Tranquilo, hermano, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén, hermano, gloria a Dios. Y venimos recitando un montón de pasajes. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor. No estoy diciendo que esto no sea verdadero, claro que es verdadero. Pero debemos tener mucho cuidado cuando le decimos a alguien este tipo de pasajes, o cuando nosotros mismos recibimos este tipo de pasajes, porque para recibir esto, yo debo presentarme delante de Dios como sacrificio vivo,
agradable y santo delante de Dios. Porque poner la vida al cuidado de Dios es muy bonito, es agradable. Cuando nosotros encontramos en el Salmo 91:1 y dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios por esa palabra. Bendito Dios por esa palabra, porque está escrita acá y es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es aliento a nuestra vida. Pero dice que el que habita el abrigo del Altísimo, es decir, no es para cualquiera. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas veces le decimos a un hermano, o incluso yo mismo me digo, bueno, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que Dios manda, eso es lo que Dios me ofrece a mí. Pero realmente estoy yo capacitado, estoy apto para recibir esa bendición de parte de Dios. Porque la palabra de Dios no es como andar y decirle a una persona: mire, le duele la cabeza, tómese 2 acetaminofén y se le va a quitar. Es decir, la palabra de Dios no es mágica, porque no es magia la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, pero para aquellos que nos obedecen. La palabra de Dios dice en San Juan 9:31, si no me equivoco por ahí, que Dios no escucha al pecador. Pero todo aquel que hace su voluntad, dice, a ese oye. Entonces hay pasajes muy bonitos que son agradables a nuestro oído y nos creemos el cuento de que ya porque escuchamos ese pasaje ya estamos listos para continuar de nuevo, y no es solamente escuchar el pasaje bíblico. En el Salmo decíamos 91:1 dice que el que habita al abrigo, es decir, hay que habitar en el abrigo del Altísimo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la sombra del Omnipotente esté sobre mí. Otro pasaje que se escucha mucho recitar por ahí, usted lo puede encontrar en Colosenses 3:3, que dice que mi vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo. Entonces digo, bueno, si mi vida está escondida en Dios, no voy a tener ningún mal. Entonces es muy bonito. Mire, lo más fácil es poner la vida al cuidado de Dios. Es lo más sencillo que hay. Claro, yo tengo una vida desordenada, se la pongo a Dios y le digo: Dios, cuida mi vida. Y como la palabra de Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, entonces con eso me da consuelo. Pero realmente es eso lo que la palabra de Dios quiere decir. Porque poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios es muy sencillo. Pero hay otra cosa. Y decíamos que íbamos a hablar de poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios. Ponemos nuestra vida al cuidado de Dios, pero vamos a ver qué dice en el verso 2, en el texto que estábamos leyendo. Dice: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de la cabeza, renovados en la cabeza, en el cerebro, en la mente. Dice: renovados en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí es donde las cosas empiezan a poner cuesta arriba. Porque poner la vida al cuidado de Dios es lo más sencillo, pero poner mi voluntad al cuidado de Dios es otra cosa. ¿Qué es lo que Dios me manda a mí? Dice la palabra en este texto que debemos renovarnos en nuestro entendimiento, es decir, hay que cambiar la mentalidad. Porque muchas veces, mire, hermano, hay ocasiones en que llegamos y nos doblamos delante del Señor, doblamos rodillas delante de Dios, clamamos a Dios, ponemos música de adoración, lloramos, llenamos el altar de mocos, llenamos el altar de lágrimas, pero no tenemos nuestra voluntad al cuidado de Dios. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Estoy poniéndole mi vida a Dios a su cuidado. Dios toma mi vida, controla, la cuida, la protege, la Señor. Vengo y le adoro, le doy gracias por haber tomado mi vida, pero ¿qué pasa con la voluntad? Mi voluntad, ¿qué es lo que está pasando? Y dice la palabra de Dios que debemos presentarnos como sacrificio santo y vivo delante para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que yo debo de cumplir para poder heredar el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Mateo 7:21 el Señor Jesús dice
no todo el que me llama Señor, Señor, heredará el reino de Dios. Entonces, quiere decir que muchas veces hablamos de Dios, decimos de Dios, le decimos Señor, Señor. Al Señor dice que muchos le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, y les dirá, apartaos de mí, malditos, no os conozco. Entonces, Pablo dice que no nos conformemos con las cosas de este siglo o de este mundo, dice en otra versión. ¿Por qué? Porque muchas veces adoptamos la palabra del mundo y la adoptamos a la palabra de Dios. Yo he escuchado, y le voy a comentar esto, yo en mucho tiempo, en muchos años atrás, cuando fui una persona que fui un delincuente, fui una persona narcotraficante y consumí drogas durante muchos años, yo recuerdo que cuando hacía alguna de las patrañas que uno acostumbra a hacer en el mundo, yo decía, gracias a Dios que me fue bien. E incluso oraba antes de hacer esto para que Dios me protegiera y me acompañara. Bueno, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voy cubierto con Dios, que nada me va a suceder. ¿Será eso de Dios? ¿Cuántas veces podemos ver y escuchar gente decir que Dios me proteja, que Dios me acompañe en el nombre de Dios, pero realmente no son hijos de Dios? Palabras muy bonitas, palabras muy hermosas, pero vienen de la boca nada más, no vienen del corazón. Porque no hay una renovación mental ni espiritual delante de Dios para poder confesar en el nombre de Jesucristo lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces no podemos continuar nosotros con en el mundo se le dice, y lo voy a decir acá, dicharachos. Muchas veces la palabra de Dios se usa como dicharachos, o como estribillos o muletillas, como el famoso amén, 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 amén. Alguna vez escuché a alguien decir, y vi el diablo caer como un rayo sobre mí. Yo digo, amén, todo el mundo amén. Yo no he visto al diablo caer un rayo sobre mi vida. Dios reprenda al diablo, porque muchas veces estamos acostumbrados a las cosas del mundo y las adaptamos a la Biblia o a la palabra de Dios o a la congregación donde estamos, sin tener cuidado realmente qué es lo que estamos haciendo. Volviendo al tema, es muy sencillo poner la vida al cuidado de Dios, pero poner la voluntad al cuidado de Dios es otra cosa. En Mateo 19:27, Pedro le dijo al Señor, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué tenemos? Pero Pedro dejó todo. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que podamos dejar todo para que nuestra vida esté cubierta en Dios, para que nuestra vida esté escondida en Dios. Pero necesitamos dejar nuestra voluntad al cuidado de Dios para que Dios haga su voluntad en nosotros y nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Pero muchas veces le decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero esto no. Señor, hágase conforme a tu voluntad, pero esto no. Y muchas veces debemos tener cuidado de preguntarnos, ¿será que lo que voy a decir? ¿Será que lo que voy a hacer? ¿Será que lo que voy a predicar es la voluntad de Dios? Pero muchas veces cometemos la osadía de decir, Espíritu Santo, toma control de esto, y empiezo a hablar por mi propia cuenta. Y es donde debemos estar orando constantemente para que Dios empiece a renovar nuestra mente y podamos ver, como le decía Pablo a los romanos, podamos ver cuál es la verdadera voluntad de Dios. Pedro, Andrés y muchos de ellos dejaron todo. Dejaron todo realmente. Muchas veces decimos en Santiago, ahí en la palabra de Dios en Santiago 4:15, dice, comeremos y beberemos, dice, pero que debemos de decir, si Dios quiere. Hacemos conforme Dios quiere nuestras cosas.
decimos conforme Dios quiere lo que decimos. Actuamos conforme Dios quiere que actuemos. O estamos actuando conforme a nuestra propia voluntad. Yo no puedo dividir mi salvación. Yo no puedo dividir el sacrificio de Cristo en la cruz. Decir, Señor, te pongo mi vida en tus manos, pero no mi voluntad. Porque mi voluntad es otra. La vida es lo más sencillo, poner, vuelvo y repito, en las manos de Dios, pero no la voluntad. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Estos hombres lo dejaron todo. Estos hombres lo dejaron todo, y usted puede encontrar ahí en la Biblia, en pasajes bíblicos, en el Génesis capítulo 12, usted puede ver cómo Abraham dejó su tierra, Aram, y fue mandado a Canaán. Aram era una tierra productiva, una tierra grande, tenía muchas cosas, y se fue a una tierra donde realmente la situación no estaba muy buena, pero era la voluntad de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿era la voluntad de Abraham ese? No, claro que no, porque estaba cómodo, estaba muy bien. Pero la voluntad de Dios era que dejara todo y se fuera donde Dios lo mandara, y este hombre así lo hizo. Y puede usted escudriñar en otros pasajes bíblicos, allá en capítulo 3 del Éxodo, usted puede encontrar cómo Moisés dejó todo para ir a hacer la voluntad de Dios. Usted sabe, Moisés casado con una mujer, con hijos, una mujer bien acomodado, él, una mujer bonita, buen suegro, buenas tierras, buen ganado. Vaya Moisés a Egipto, al desierto, sin nada. Vaya. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Fue porque quería cumplir la voluntad de Dios. Era un hombre obediente. Ya le había entregado su vida a Dios, pero no la voluntad. Y el Señor le dice, quiero que vayas, y él va. Obedientemente Moisés va y deja todo, porque es la voluntad de Dios. Y así podemos continuar buscando en Mateo, capítulo 5 en Mateo. Podemos ver cómo Mateo deja todo. Un hombre bien acomodado, con un buen puesto, lo deja todo por seguir a Jesucristo. Y podemos continuar en el libro de los Hechos, Bernabé, Hechos 4, ahí lo puede encontrar usted. Dejó todo por seguir al Señor. Y así han habido muchos hombres. Pablo dejó todo. Otros hombres grandes dejaron todo. La pregunta, usted y yo, ¿lo hemos dejado todo por seguir a Cristo? ¿O seguimos dependiendo de cosas materiales? ¿Seguimos dependiendo de otras personas? ¿Seguimos dependiendo de las actividades que se lleven a cabo dentro de la iglesia para poder continuar la obra de Dios? ¿O lo hemos dejado todo? La pregunta que yo hoy me haré es, Señor, ¿lo he dejado todo yo por ti? Si ha sido así, gloria a Dios. Si no ha sido así, será tiempo que me arrepienta. Porque Dios siempre tiene misericordia y tiene un tiempo para todo. Y gloria a Dios porque usted y yo tenemos la oportunidad de dejar ese tipo de ataduras. Ese tipo de cosas que me atan, que están conforme a mi voluntad. Entonces la importancia hoy de poner nuestra vida, pero también nuestra voluntad al cuidado de Dios. Y la forma de poner nuestra voluntad al cuidado de Dios es haciendo la voluntad de Dios, conforme a la Escritura y no conforme a como yo creo. Dios es importante para mí. Yo soy importante para Dios. Jesucristo es la persona más importante que debe existir en nuestras vidas. Es por eso que hoy debemos tomar la decisión de poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es clara, es concisa, y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos enseñe
y nos muestra el camino hacia la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es el único camino que tenemos para seguir. Se llama Jesucristo y la única forma de seguirlo es dejándolo todo y poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Dios les bendiga y que pasen muy bien.